La verdad es que en pleno siglo XXI como vivimos, la palabra llamar no es una cosa muy extraña para nosotros, ¿verdad? Lo más común es que en nuestras vidas tecnológicas, llenas de tanta tecnología, ¿verdad?, pues usamos muy frecuentemente, sobre todo nuestros móviles, para llamar. Quizá tenemos que llamar al seguro porque tenemos algún incidente en casa o nos ha pasado algo con el coche. Quizá tenemos que llamar a nuestros jefes o a alguien superior en nuestros trabajos porque no podemos acudir ese día o porque estamos enfermos, por lo que sea. Es posible que a veces llamemos a algún amigo que hace mucho tiempo que no vemos porque queremos seguir cultivando la relación con él y poder seguir viendo a esa persona, ¿verdad? Utilizamos mucho ese término de llamar. Pero por supuesto el término de llamar no se reduce solo a contactar por teléfono móvil, ¿verdad? A veces los padres saben que tienen que llamar la atención a sus hijos, o cuando acudimos a cierto lugar hay una persona que tiene que llamar a otra especialista a lo mejor para atendernos. Sea como sea, la palabra llamar tiene dentro de sí el significado de invocar, de convocar a una persona para que acuda, para que venga o para que haga algo. La persona que es llamada tiene que responder en consecuencia a aquello que es llamado. El Señor nos llama también a nosotros y su llamado es, sin lugar a dudas, muy amplio. Pero en el día de hoy vamos a ver algunos aspectos de a qué somos llamados por el Señor como iglesia. Y lo he dejado ahí puesto en la pantalla porque ese es el texto que vamos a leer. Y os pido por favor que me acompañéis a la primera carta a los Corintios, el primer capítulo, para que leamos nada más el comienzo, desde el versículo 1 hasta el 9. Entiendo que ya lo tenéis, sois previsores, así que leo. Dice Pablo: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar antes de comenzar a meditar en ello. Señor, te damos gracias por poder abrir tu palabra, por poder leerla y por poder meditar en ella. Te pido que prepares nuestros corazones y que estén abiertos todos nuestros sentidos, Señor, espirituales, para comprender qué quieres decirnos tú a nosotros hoy como iglesia, lo que quieres hablarnos y que, sobre todo, entendamos a qué nos llamas para que lo podamos poner en obediencia, Señor. Que tu Espíritu nos guíe, nos levante, nos transforme, nos salve y nos avive. En Cristo Jesús. Amén. Yo suelo ser muy esquemático con esto de la predicación porque me resulta más cómodo para los que escucháis y más cómodo para mí. O sea que lo he dividido en 3 puntos para que si lo apuntáis o para que si tenéis buena memoria lo podáis recordar fácilmente, ¿de acuerdo? Pablo comienza su epístola, como es costumbre, con una salutación en la que en primer lugar se suele presentar, y en esta ocasión no es menos, ¿no? Nos dice quién es él respecto a su llamado al ministerio. Él había sido bendecido con un don bastante precioso, que era el apostolado, y entonces él se presenta como tal. A eso ha sido llamado Pablo, ese es su lugar, ese es su ministerio, es a eso a lo que él se dedica dentro de la Iglesia de Cristo, a ser apóstol. Y él no es apóstol por hombres ni de hombres, sino que lo es por la voluntad de Dios que le ha llamado a estar en ese lugar. El llamamiento es algo que por un lado es general, quiero decir, todos los que creemos en Jesucristo, todos los que somos hechos hijos de Dios por creer en Jesucristo, estamos convocados, como he dicho antes, estamos llamados a servir dentro del ministerio, en general.
El mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos de 11 al 12, lo va a decir. Dice, él mismo, hablando de Dios evidentemente, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que todos somos llamados en general al ministerio, con el propósito de que edifiquemos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Pero por otro lado, el llamamiento es particular. No todos somos escogidos dentro del mismo cuerpo de Cristo a hacer las mismas funciones. Aunque todos somos llamados al ministerio, no todos somos llamados al mismo ministerio en concreto. A cada uno de nosotros el Espíritu nos da una manifestación para provecho y para edificación de la iglesia. Y en el caso de Pablo, su don particular, su ministerio particular, es ser apóstol, testigo de Cristo entre los gentiles. Si vamos un poco más adelante en el texto, concretamente a partir del versículo 4, nos vamos a encontrar que la iglesia de Corinto había recibido también dones. Por un lado estamos viendo que Pablo era un hombre con dones, ¿verdad? Tenía el don del apostolado, pero la iglesia de Corinto también tenía dones. Y nos dice, en concreto, en el versículo 7, que no le faltaba ninguno. La iglesia de Corinto tenía la plenitud de los dones. En concreto, él va a destacar dos, en la palabra y en la ciencia, en el conocimiento. Eran muy doctos o tenían grandes dones al respecto, ¿no? Es bueno que Dios le dé a la iglesia la plenitud de los dones que puede entregarle, ¿verdad? Juzgad vosotros mismos si aquí nosotros en Getafe tenemos la plenitud de dones. No lo voy a decir yo, juzgadlo si los tenemos. Pero sea como sea, tanto lo uno como lo otro, en la plenitud de dones o no, eso nos coloca en una situación de responsabilidad y de gratitud para con Dios. Porque si una iglesia tiene toda la plenitud de dones, gloria a Dios, que se los ha dado, que Dios le conceda poder usar todos esos dones para su gloria y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, si una iglesia no tiene todos los dones, gloria a Dios, porque a pesar de eso nos ha dado muchos dones que tenemos que usar para su gloria y para la edificación del cuerpo de Cristo. Además, que si no tenemos todos los dones, ya por lo menos tenemos un motivo de oración por el cual seguir pidiendo que aquellos que faltan abunden. La iglesia de Corinto disfrutaba especialmente de los dones que les hacían enriquecerse en la palabra y en el conocimiento de Dios. Y yo debo decir, a mi juicio, que creo que la iglesia de Getafe tiene estos dones. Creo que los tiene de veras. No solo porque puedan existir personas dentro que enseñan la palabra, que son aptos para enseñar, sino porque uno de los puntos fuertes de la iglesia de Getafe, y siempre lo defendemos a capa y espada, es la escuela dominical. Y en la escuela dominical, domingo tras domingo, se expone la palabra, se abre. Intentamos excavar en la profundidad de la palabra de Dios para recibir que Dios nos tiene que dar, ¿no? Y creo en ese sentido que la iglesia de Getafe tiene también estos dones, como lo tenía la iglesia de Corinto. Y somos enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Sin embargo, no creo que sea el único don que la iglesia de Getafe tiene. Y con todo, cada uno de nosotros hemos sido llamados a obedecer a Dios en esto, es decir, a poner nuestros dones a su servicio. Hemos sido llamados con dones para que cumplamos aquello para lo cual el Señor nos ha establecido a cada uno en un lugar dentro de esta congregación. Si tú has sido llamado a servir, entonces, hermano, sirve. Si tú has sido llamado a exhortar, hermano, exhorta. Si has sido llamado a repartir, hazlo con liberalidad, con generosidad. Si hacer misericordia, con alegría. Y así un largo etcétera de dones que existen revelados en la palabra. Los dones de un hermano no puestos al servicio no solo son un desperdicio para él, son una pérdida terrible para la iglesia de Cristo. Porque quizá, hermano, tú tienes un don que no tenemos ninguno de los demás aquí y no lo pones al servicio y estamos perdiendo. Y yo quiero decirte, si es tu caso, que por favor pongas ese don al servicio de la iglesia, porque te necesitamos. Porque quizá el don que tú tienes no lo tenemos los demás y has sido llamado por Dios a usar tus dones en medio de la iglesia, a servir a la iglesia de Cristo y en concreto en su manifestación aquí de esa manera. No podemos prescindir de ti. La comunidad no puede prescindir de ti.
en ese sentido. Así que, ¿cuál es tu don? ¿A qué has sido tú llamado por el Señor? Porque este es el primer punto y el primer llamamiento que vemos en el texto, que somos llamados a ser aquello que tenemos que ser con los dones que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el don o los dones particulares que el Espíritu te ha dado a ti, solo a ti, para que tú los pongas al servicio de la Iglesia? Sea cual sea, responde a Cristo en ese llamamiento. Sé obediente. Por favor, ponlo al servicio de nosotros, de la Iglesia, porque nos vas a ayudar y nos vas a ser útil en el conocimiento de Cristo y en el crecimiento de la verdad y de la piedad en la vida cristiana. Pero hay un segundo llamamiento. El segundo llamamiento en el texto, y es que si antes, ahora mismo hemos estado considerando el llamamiento acerca de los dones, Pablo salta a otro, a uno que va en relación con el carácter del cristiano. Hemos sido llamados no solo para servir al Señor y a la Iglesia con los dones que Él nos ha dado, sino que hemos sido llamados a vivir vidas santas. Él lo dice en el versículo 2. Es propio que una cosa que tiene una cualidad actúe en consonancia a esa cualidad. Me explico. El apóstol Pablo dice que son los santificados en Cristo Jesús los que son llamados a ser santos. Por tanto, la cualidad de la Iglesia es que está compuesta por gente santificada, cuyo propósito, obviamente, es ser santo. Entonces, la cualidad de una cosa es poder cumplir con su propósito y con su objetivo, ¿verdad? Piensa, por ejemplo, en un momento, en una tormenta de estas tropicales, llenas de lluvias incesantes, de vientos huracanados, y de repente te encuentras un refugio en el que tú no puedes entrar, no hay manera de acceder a él, está cerrado, a cal y canto. Entonces te pregunto, ¿de qué te sirve a ti un refugio si no te puedes refugiar en él? O piensa, por ejemplo, una persona que quiere tocar un instrumento musical como una guitarra, y se le da una, se le regala una, pero resulta que cuando la tiene en su mano no sabe cómo tiene que poner ni siquiera los dedos para hacer que suene, porque no ha estudiado música en su vida. Lo mismo sucede con una iglesia que tiene dones, pero que no tiene santidad. Los santos son aquellos que son santificados, y por tanto, si somos santificados, tendremos que cumplir con nuestro objetivo, ¿verdad? La iglesia de Corinto estaba repleta de dones, tenía regalos espirituales para aburrir, no les faltaba ningún don, y sin embargo, dentro del seno de su iglesia había pecado, había división, había inmoralidad, inmoralidades que incluso Pablo dice que no se nombran ni entre los que están fuera de la iglesia de Dios. El don puede ser un adorno precioso cuando tú vives una vida santa, pero su brillo no puede esconder una vida pecaminosa. Solo puede ser un brillo cuando vives una vida santa. Pablo advierte que la santidad a la que somos llamados nosotros es compartida con cualquier otro que en cualquier otro lugar también invoca el nombre del Señor Jesús. Y esto nos enseña algo, que la santidad no tiene nada que ver ni al lugar en concreto ni a un grupo en concreto. El pastor no tiene que ser más santo que un miembro común de la iglesia, ni el rico tiene que ser más santo que el pobre, ni las miles de formas que nosotros dividimos quién tiene que ser más santo que el otro. Todos somos santificados en Cristo Jesús, todos queremos estar hechos a su semejanza, por tanto, todos debemos buscar la proporción igual de santidad, porque todos queremos asemejarnos a Jesucristo. ¿Cuántos son tus deseos de santidad? La iglesia de Corinto no solo había sido enriquecida con dones espirituales, sino que también había sido confirmada en la fe con respecto al testimonio de Cristo. Nuestra fe se confirma cuando a lo largo de la vida vamos avanzando y cuando a pesar de todo seguimos adelante, crecemos, conocemos más a Dios, nuestra vida de santidad mejora, nuestra fe es confirmada. Y el carácter de esa confirmación de la que habla aquí Pablo es de establecerse, es de estar firme. Eso significa que la fe sea confirmada, ¿no? Los cimientos que una vez fueron echados en nuestra vida con respecto a esto, con el paso del tiempo, deberían sostener todo lo que vamos construyendo a medida que avanzamos. Evidentemente no somos igual de santos el día que conocimos a Jesús como después de varios años en el Evangelio. Es evidente. Por eso digo que deberían sostener esos cimientos todo lo que vayamos construyendo a partir de ahí.
Nuestra vida espiritual, tanto personal como de iglesia, no se puede quedar siempre en la leche espiritual. Si así fuera, estaríamos todo el tiempo tambaleándonos, todo el tiempo cayendo, todo el tiempo en las mismas cosas. Por eso es importante que cumplamos también junto con el primer llamado, que es el de poner los dones al servicio. Porque cuando ponemos los dones al servicio, nosotros somos aquellos que crecemos en conjunto. Crecemos en el conocimiento de Jesús, llegamos a su imagen, ¿verdad? Por eso es tan importante. Si ponemos todos los dones al servicio y encima en santidad, no seremos movidos por cualquier viento de doctrina, ¿no? Como también dice Pablo en su carta a los Efesios. Y uno de los propósitos de ese establecimiento, de esa confirmación en la fe, es la santidad, es su consecuencia natural. De hecho, también lo podemos leer ahí, cuando dice en el 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que confirmarse en la fe tiene un propósito, tiene una consecuencia, es vivir en santidad, es vivir cada vez mejor delante de Cristo y delante de Dios. Evidentemente, vuelvo a lo mismo, la santidad que una persona puede tener al comienzo, a la que puede tener si lleva 20 años en el Evangelio, no es la misma. No es lo mismo cuando tú echas el cimiento, ¿no? Cuando echas el hormigón, que en cierta medida al ponerlo es maleable todavía, que cuando lo dejas estar y se endurece y se queda firme. Evidentemente, no es lo mismo. Pero a medida que aprendemos de Cristo, a medida que crecemos conforme a su imagen, ¿verdad? Pues vamos viendo cómo debemos vivir, vamos viendo cómo Dios está obrando en nosotros por su gracia para ser cada vez más santos. Lo grandioso de todo esto, de vivir en santidad, que es el llamado que tenemos, es que Cristo es quien nos va a confirmar día tras día en todo ese caminar. Porque Él quiere que cuando llegue el momento en que regrese, su iglesia sea perfecta, sea gloriosa, sea santa, esté delante de Él sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Como también lo dice en el versículo 8. Así que, en tanto que Cristo viene, en tanto que Cristo regresa, este es nuestro llamado, y ya voy por el segundo. Utilizar los dones que Dios nos ha dado, que su Espíritu nos ha dado, para ponerlos en el servicio de la Iglesia. Y segundo, vivir en santidad. Ambos juntos. Y en tercer y último lugar, vamos a ver este último llamado que también Pablo advierte aquí, ¿verdad? Es bueno que recordemos que aunque nosotros nos esforcemos por conseguir usar nuestros dones en la Iglesia de la mejor forma posible, de servir a nuestra comunidad, a nuestra congregación, es bueno que aunque a medida de eso encima le añadamos vivir en santidad, recordar que esto no es algo que hacemos por nuestro propio esfuerzo, no es algo que somos capaces de hacer nosotros por nuestras propias capacidades. De hecho, los dones, la misma palabra lo expresa, no es una capacidad nuestra, ¿verdad? Es algo que Dios nos ha dado, y la santidad es algo que Dios produce en nosotros por medio del Espíritu. Pero es verdad una cosa, que ni vamos a ser capaces de servir a nuestra iglesia con los dones, ni vamos a ser capaces de vivir en santidad, al menos que no cumplamos el tercer llamamiento que Pablo hace aquí, y es que tengamos comunión con Jesucristo. Lo dice en el versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y alguien equivocadamente pues podría decir, bueno, aquí como se me dice que tengo que tener comunión con Jesucristo, entonces no tendré comunión con este hermano o con el otro, porque no me caen bien, o porque X e Y son difíciles de tratar, no los soporto mucho, o no los aguanto mucho, o no me gusta cómo habla, o cómo dice, o qué piensa con esto. Pero eso es un error, porque tú no puedes tener comunión con tu iglesia a menos que antes tengas comunión con Cristo. De hecho, esa es la naturaleza de la iglesia, básicamente. La iglesia no existiría a menos que haya gente que tiene comunión con Jesucristo, ¿verdad? El cristianismo no es una fe de bolsillo, no es una fe de tu casa, es una fe de un pueblo. Por tanto, no puedes tener comunión con tus hermanos, a menos que tú tengas comunión con Jesucristo. Al comienzo de su carta, el apóstol Juan está diciendo que les está anunciando a otros lo que ellos mismos han visto de Cristo, lo que han experimentado, lo que han palpado. ¿Para qué? Con un propósito,
para que estos que están escuchando, dice, tengáis comunión con nosotros. O sea, yo os anuncio lo que Cristo es, lo que Él ha hecho para que tú tengas comunión conmigo. Y luego explica en qué consiste esa comunión. De hecho, más bien dice qué es esa comunión. Dice, verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese es el sentido. ¿Tú quieres tener comunión conmigo? Tendremos que tener ambos comunión con Cristo. Esa es la idea, ese es el objetivo. Yo estoy completamente seguro de que seríamos capaces de conocernos más entre nosotros, pasando 2 horas en oración juntos, que pasando el mismo tiempo solo hablando. Estoy completamente seguro. Porque la intimidad que encontramos juntos, orando, no se encuentra hablando. Aunque se puede ganar mucha intimidad. Pero 2 horas de oración y te conoceré más que 2 horas hablando contigo. Estoy completamente seguro. Y la Iglesia de Cristo no va a crecer, y tampoco va a crecer la Iglesia de Getafe, a menos que vivamos en santidad, a menos que pongamos al servicio los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Eso es cierto. Pero aun teniendo dones, o aun intentando cumplir como podamos con la santidad que nosotros entendamos, aun con todo, no creceremos a menos que tanto los dones como nuestra santidad la pongamos bajo la protección de este último llamamiento, la comunión con Cristo. Si nosotros no ponemos nuestros dones bajo la protección de la comunión con Cristo, entonces nos vamos a convertir en orgullosos, en fariseos. Vamos a estar todo el rato criticando al resto de los hermanos porque éste no tiene la misma piedad que yo sí tengo. Si dejamos solo los dones y la santidad a un lado y nos olvidamos de la comunión con Jesucristo, en eso nos vamos a convertir, en fariseos orgullosos, criticando la piedad del otro porque éste es menos piadoso que yo. Si no ponemos algunos de los dones que tenemos en esta iglesia, que ya los he dicho al principio, por ejemplo, el de la palabra, el del conocimiento, bajo la protección de la comunión con Cristo, entonces vamos a convertir la Biblia en un campo de batalla donde vamos a estar lanzándonos los unos a los otros el proyectil de las opiniones en vez de que sea los verdes pastos, donde nuestra alma se alimenta y donde nosotros nos reconciliamos, nos abrazamos en la misericordia, nos amamos y seguimos juntos en el temor y en la obediencia al Señor. La iglesia de Corinto, aún así, estaba tranquila. Y nosotros también podemos estar tranquilos. ¿En qué? En lo que dice aquí Pablo en el último versículo. Fiel es Dios. En medio de su diario vivir como comunidad, cuando estaban usando sus dones, con el objetivo de presentarse santos ante Cristo cuando Él regresara, podían estar seguros de una cosa, de que Dios era fiel, de que Dios los iba a seguir confirmando, de que Dios iba a seguir haciendo en ellos aquello para lo cual los llamó también. Y es en medio de esa situación, de darnos los unos a los otros en nuestros dones, de buscar la santidad y la comunión con Cristo, que podemos tener seguridad de que no es nuestra capacidad, que no somos nosotros, que no es nuestro propio esfuerzo, que es Dios mismo siendo fiel con nosotros, llevándonos hacia adelante, realmente. Sobre todo, quiero decir que la comunión con el Señor es una disciplina. Y no nos gusta la palabra disciplina, porque parece que la disciplina es algo que me obligan a hacer, algo que es tedioso, algo que no soporto, es que me tengo que disciplinar en hacer esto y lo otro. Pero la comunión es una disciplina. Si tú en tu casa no buscas al Señor, tampoco lo vas a buscar aquí cuando llegues a la iglesia. Si tú en tu casa no oras a Dios, tampoco vas a orar aquí cuando vengas a la iglesia. Como mucho dirás algunas palabras en alto, pero no estarás orando. Si no estudias en tu casa la palabra, si no te sumerges en ella, tampoco lo vas a hacer aquí cuando vengas a la iglesia. Como mucho leerás 4 capítulos y ya está. Pero la comunión con el Señor es una disciplina. No es venir a la iglesia un domingo, leer 2 capítulos, hacer 4 oraciones, cantar otras 4 canciones, soportar el sermón de al que le toque e irme a mi casa.
Eso no es la comunión con Jesucristo que la Iglesia debe tener. Eso es una rutina aburrida y sin el corazón puesto en ella. La comunión eclesial no tiene que ver con voy a ir a la iglesia para ver qué me dice Dios hoy a mí. La comunión de la iglesia tiene que ver con voy a congregarme con mis hermanos para ver qué tiene que decir Dios a la iglesia. Si tú quieres saber lo que Dios te tiene que decir a ti, búscalo en el secreto, en tu casa, en tu cuarto, y sabrás lo que Dios te tiene que decir. No te digo que la iglesia no te diga nada a ti, porque muchas veces lo hace y te lo dice a ti personalmente también. Pero no creo que esa debiera ser la prioridad de nuestras vidas cuando acudimos a la congregación. Cuando acudimos aquí estamos todos juntos, somos una iglesia, somos una casa, una familia. Tendremos que ver qué quiere Dios para nosotros, como iglesia. Si vengo a la iglesia y vengo a ver qué me dice Dios a mí, ya no me estoy olvidando de que he sido llamado a la comunión con Jesucristo y con la iglesia. ¿Qué quiere Dios para nosotros, para esta iglesia, para Getafe? Y entonces ya me pongo con mis dones al servicio, buscando la santidad y no olvidándome de que no voy a poder servir, que no voy a poder servir a los hermanos con mis dones ni con santidad a menos que tenga la misma comunión con Jesucristo que ellos. Si no, no los voy a amar. Y si no amo a mis hermanos, ¿de qué me sirve a mí poner mis dones al servicio de ellos? Entonces, ¿de qué sirven todos los dones que nosotros podamos tener aquí en la iglesia si no los ponemos en beneficio de los demás y honramos así a Cristo? ¿De qué me sirve a mí que tengamos dones si con ellos no bendecimos a la iglesia con tal de que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, como dice Pablo en Efesios? ¿De qué nos sirven los dones sin santidad, sino para convertirnos en orgullosos que los empiezan a pasear por un salón de la fama imaginario? ¿De qué nos sirve buscar la santidad sin comunión con Jesucristo, sino para convertirnos en santurrones pretenciosos que se olvidan de que Dios ha sido misericordioso con ellos y entonces nos olvidamos nosotros de ser misericordiosos con los demás? La comunión con Jesucristo nos va a devolver a cada uno de nosotros a nuestro lugar. ¿Sabes cuál es el lugar de cada uno de nosotros? A los pies de Cristo. Ese es el lugar que a nosotros nos corresponde. La comunión con Jesucristo nos va a hacer darnos cuenta de que nuestros dones son útiles para el otro, para el hermano, que así ellos van a poder crecer en el conocimiento de aquel a quien estamos sirviendo juntos. Y los dones de los otros van a ser útiles para mí, para que yo pueda crecer en el conocimiento de aquel a quien estamos sirviendo juntos. A la iglesia se viene a dar, aunque también se recibe. Y más bienaventurado es dar que recibir, dijo Jesús. La comunión con Jesucristo es darnos cuenta de que la verdadera santidad no crece en la soberbia, crece en la humildad. En la humildad de ir de la mano con Cristo, de ir conjuntamente con su palabra y con su Espíritu Santo, y Él nos va haciendo crecer para que podamos obedecerle y seguirle juntos y todos en armonía. Y sobre todo no olvidar, para terminar, que la comunión con Cristo es posible porque Él la hizo posible. Porque cuando su presencia era totalmente inaccesible para nosotros, Él la dispuso. Si nosotros hoy tenemos dones es porque un día Cristo descendió hasta aquí y se hizo como un hombre y venció la muerte. Y dice el texto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Después de haber ascendido es cuando dio dones a los hombres. Él hizo posible que hoy como iglesia tengamos dones. De hecho, hoy gozamos también de santidad, que es el segundo llamado, porque Él vivió una vida perfecta. Porque Él compró la santidad que nosotros no podíamos acceder a ella hasta llegar a la muerte, sin merecerlo, y vivió una vida intachable delante de Dios para que Él sea tenido como nuestro sustituto, como aquel que compró nuestra santidad. Y no solo como aquel que simplemente nos hace llamar santos en Él, sino como que nos hace santos en Él. Porque progresivamente por su Espíritu nos va dando la capacidad de vivir como Él. Por su muerte y por su resurrección es posible que tengamos comunión con Dios. Ese es el tercer llamamiento, la comunión. Él abrió las puertas de la comunión con Dios. En Él podemos disfrutar de Dios ahora y siempre. Por lo que si hemos sido llamados a estas cosas,
a los dones, a la comunión y a la santidad. No me queda nada más que decir, solo que Dios nos ha llamado. Y tan solo la pregunta, quizá, para que la guardes en tu corazón y la reflexiones. ¿Cómo vas a responder tú a ese llamado? Así que vamos a orar.